Eh, pues preséntense, primero que nada, ¿quiénes están acá? Somos del grupo número 3. Ok. Yo soy Daisy Ucedo y los demás son... Yo soy Hamlet Green. Víctor Yo soy, Valenzuela. yo soy Diana Miranda. Ok. Podemos empezar una pequeña charla aquí sobre el posmodernismo. Ok, ahorita justamente a eso iba, Hamlet. Ah, ok, ok. El tema que vamos a hablar es el posmodernismo en México específicamente. Yo les voy a dar un poquito de contexto de qué está pasando con el modernismo en México y poco a poco vamos a ir pues, resolviendo ciertas dudas y preguntas, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es de que México, a diferencia del resto del mundo, no siguió los mismos estilos al mismo tiempo, sino que cuando en Europa y en Estados Unidos empezó el tema del modernismo y el posmodernismo, ellos pasaban por Primera y Segunda Guerra Mundial y México pasó por un tema de revolución que tardó más que las guerras mundiales, y esto ocasionó que el país se enfocara en reconstruirse sin ayuda de nadie. Recordamos que Europa, con el Plan Marshall, se reconstruyó. En el caso de México, pues no, y tardó en poder reconstruirse y su prioridad era esa. Por eso durante muchos años siguientes siguió con temas de Art Deco, con los otros estilos anteriores. Cuando justamente empieza el tema de la reconstrucción del país, de las instituciones, se busca tener una visión un poco más enfocada a la función, y por eso es de que traen este tipo de estilo a México, y lo vemos en todo el tema de la SEP. Todos los edificios de la SEP, incluidos escuelas, todos están enfocados en la función, por eso son feas. Entonces, ahí es donde se ve muchísimo más. Pues están, o sea, eso de las escuelas, pues hasta uno lo nota, que es como que muy militar, ¿no? Todo bien Sí, a la raya. Y tú te puedes ir al sur y al centro y todo es igual. es exactamente lo mismo. Sí, lo que se buscaba ahí era educar al país, porque México en ese momento, en la posrevolución, hubo un momento donde se planteó la idea de dividirse entre el norte, el centro y el sur. Entonces, para evitar que esto suceda, se utiliza la educación para poder unificar el país, y por eso es de que se fomenta la unificación de identidad. O Pero, sea, después de la revolución, México se vuelve lo cool que hoy es México en el mundo. o sea, Antes de la revolución, México era pues un país normal y común y corriente. o sea que eso de querer juntarlas fue a causa de por Pancho Villa y todo No, eso, porque ya es que tenían como que divididos las revoluciones. los bandos, Ajá, los sí, bandos. tardan 10 años divididos Ajá. y cada uno jalaba para su área. El problema es que con la revolución, que no es que me esté yendo por la tangente, Sí, sino sí, sí. que voy para allá, es que en la revolución lo único que tenían en mente era quitar a Porfirio Díaz. Sí. Porfirio Díaz trajo la modernidad a México. Gracias a él no somos una república bananera, esa es una realidad. Eh, ¿Cuál es el problema? Que cuando tú te emocionas mucho, pues el vato se quedó 30 años en el poder. Entonces quieren quitarlo y lo quitan, y él básicamente dice, ok, no se maten, yo me voy, y se va del país como un gran militar y todo lo que tú quieras, pero al haber un vacío de poder, tarda 10 años en volver a tener, porque no se tenía un proyecto de nación, ¿sí? O sea, pasa los 10 años de la revolución, y después hay que decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y se empieza a reconstruir México, y algo que sí hay que reconocerle a México, que lo hizo con todas las de la ley, con plato y todo, porque se reconstruyó y hizo un país impresionante, utilizando justamente como estos estaban divididos, lo que se pensaba hacer era dividir al país, y para que esto no sucediera, lo que hizo José, ¿cómo se llama el de la educación? No me acuerdo. Ujú. Un man de la educación, Vasconcelos, Ah, lo que ok. hace es crear una identidad nacional, y agarra la identidad del estado de Jalisco para ponerlo, y para poder darle a cada estado su propia identidad, crean el folclore mexicano, que es lo que todo el mundo ve en el arte y en la danza y pues trajes típicos, etcétera.
Y es por eso que México se vuelve un país muy cultural y muy impresionante, lleno de color, lleno de todo, porque necesitaba crear esa situación para poder unirse. Entonces, por eso que comemos por eso que comemos tacos, por eso son los mariachis y el tequila. El tequila realmente es de Jalisco. Entonces, agarra la identidad nacional de Jalisco, la de estatal de Jalisco, para todo el país, para reunificarlo en una sola ente, por así decirlo. Entonces, por eso tienes al güey de Monterrey que se parece mucho a un tejano y al güey de Chiapas que se parece un chingo a los guatemaltecos, pero ellos se sienten tan diferentes de sus vecinos, pero tan iguales como mexicanos, aunque no tienen nada en común. Es por eso. Como consecuencia de esto, eh, entra la modernización de la arquitectura, o sea, entra la modernidad a México por medio de la arquitectura y buscando siempre la funcionalidad. Por eso muchos, sobre todo temas de gobierno, se enfocan mucho en el modernismo. El posmodernismo, ojo, esto fue en los años 60, en los años 40, en esa época. El modernismo empieza desde los años 30 a los 40 más o menos en Europa. El posmodernismo en Europa empieza más o menos ya por ahí de los 60 para acá. A nosotros nos llega el posmodernismo por ahí de más o menos por ahí de los 80, finales de los 80. Entonces tenemos como 2 décadas de atraso por el tema en lo que México se reconstruía. Eh, y pues ese es el contexto. ¿Y por qué en México se le considera que fue la arquitectura posmoderna tardía? Así se le llama a ese estilo. Porque mientras en Lisboa están haciendo el Guggenheim de Lisboa, en Bilbao están haciendo el Guggenheim con una arquitectura desconstructivista en los 90, aquí en México se está haciendo la CEP, ¿me explico? Y aquí el desconstructivismo llegó apenas en el 2008. Si no me equivoco, tiene nombre judío, no me acuerdo. Sí, pues para acá, para Baja California, que se llama el Arco 2000 y nada más es un arco muy enorme y es lo más moderno que tenemos. Entonces, sí, y de hecho toda la modernidad se queda solamente en el centro del país. Posteriormente se van a las grandes ciudades que vendría siendo nada más Monterrey y Guadalajara y ya. Sí, las metropolitanas. Fuera, todo el asunto. Ahorita en Mérida apenas está llegando en lo que es la modernidad. O sea, hay edificios que son como de estilo universal. Imagínate, es modernizo esa madre. Entonces es por eso que o sea, estamos muy atrasados a nivel de provincia, muchísimo más todavía. Y ese es el asunto. Pues Ese es el contexto. Está en el contexto. Pues esto es más que nada porque pues tenemos a nuestra compañera Daisy que está en el extranjero y viene con dudas, con unas preguntas. ¿Tienes ahí algunas, Daisy? Sí, acá hay varias. Vamos a empezar por el primero, que es que ¿consideras que existe algún tipo de tensión entre estilos o expresiones arquitectónicas en México? Pues la verdad es que, mira, algo que yo veo... O en la zona en la que estamos. Es que, ahí, espérame, Víctor. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? Tú que estás allá en Europa, que miras así, resumido, poco. Yo vi la parte la que es de Juárez, la que nosotros estamos viendo, y yo sí creo que hay una gran diferencia de una parte con otra, así como de un extremo a otro. Si es que vamos a estar comparando con el lugar donde yo estoy viviendo a como es en México, yo sí creo que no es así súper brusco, pero sí se ve la diferencia de que es muy, muy, muy moderno y después es algo de 1970, 1800, qué sé yo. Pero sí se ve la diferencia. En cambio, acá no tanto, porque los edificios tienen que restaurarse cada 2 o 3 años. ¿Con ustedes? Sí o sí, sí. Ah, sí no, o sí. no, acá Eso es una cuando llega regla. goteras.
No, acá sí o Y sí. más o menos. O pagan más impuestos o algo pasa, entonces para ellos es mejor renovar, Ok. darle una renovación, pero tienen que siempre con el mismo estilo. O sea, no es que tienen que cambiar todo, tienen que respetar el estilo que tiene el edificio. Y los que son nuevos tratan de que se siga el mismo estilo. Obviamente la parte de adentro es totalmente renovado, es totalmente otra cosa, así como que parece que no es el mismo edificio, pero la fachada, lo que es afuera, es así, parece viejo y todo, pero adentro así súper renovado. Cualquier otra, no, parece que entraste al edificio equivocado, Ok, pero ok. sí. Pues aquí, por ejemplo, porque yo tengo una amiga que es de Colombia y me dice, aquí vas caminando y miras un taco de garnachas y a la siguiente casa es un político el que vive ahí y la siguiente casa es un Seeds y la siguiente casa es un Otso y así se van, o sea, no hay una jerarquía de clases, están todas revueltas. Ajá, no hay un, como dices tú, que todos siguen el mismo orden, no, aquí todo, yo quiero la casa azul y el otro la tiene morada y uno hace su porche hasta la banqueta y otros hasta atrás y así, no hay un orden, aquí todos andamos disparejos, pero no sé, como que seguimos gustos, hay como Pero que, también creo que hay un punto importante que México ya sacó una nueva norma para que el patrimonio de la humanidad ya se quede tal como es. O sea, no se puede. Entonces, es un punto importante, como lo menciona Daisy, que a lo mejor en muchos lugares no concordamos con lo de una casa azul, pero en otros lugares sí. No se puede construir diferentes o demoler esos edificios y creo que es muy bueno para que, o sea, se siga ese trayecto de historia. sí, ahí como lo puedes a Preservar la completar, Víctor. historia. Es que ahí te va. Uf, hay muchas cosas que decir al respecto de esta pregunta. Sí, pero algo Por así un lado, como aterrizarlo nada más. México, Ajá. México, somos libres. Sí. ¿Por qué? Porque tienes la libertad para poder hacer tu casa como tú quieras. Si tú te vas, por ejemplo, mi novia es de Bélgica y ella literalmente cuando vino para acá, lo que más le gustó fueron que las casas en el centro de Campeche eran de colores, porque allá todo es color ladrillo, porque por norma de patrimonio tienen que conservar todas las fachadas de al mismo estilo. Entonces es algo que no existe en México. Pero ¿cuál es el problema que yo veo con lo que está pasando tanto en Europa como aquí en Estados Unidos? Es que el, no me distraigas porque se me va. Ya se me fue el avión. El Ok. problema que tenemos. Eh, sí, el problema que tenemos es de que se consideraría patrimonio y que no. Ujú. Porque en 100 años, si tú sigues tirando edificios que tienen 40 años, en 100 años ya no vamos a tener ese edificio. Entonces es un tema complejo y complicado ver todo lo que se consideraría patrimonio y que no se consideraría patrimonio, ¿sabes? Por un tema de edades, o sea, del tiempo. Vemos, por ejemplo, cuando ahorita que se acaba de reconstruir Notre Dame, todo lo que hicieron, tenían que tomar muchas decisiones al respecto. Entonces, cómo ellos tomaron la decisión de volverla a hacer como si hubiera estado desde el día uno, eso fue muy criticado también porque básicamente le quitaron el tiempo. Es un tema complejo, entonces es un tema complicado. Sí, Yo sí. que diría en Yo generales estuve ahí eh, que sí se en puede Notre Dame generar. cuando se... ¿Estuviste cuando se quemó? Sí, Chingasos, fue man. muy triste. Bueno, Es un Entonces, símbolo de París. O sea, es claro, algo súper, súper querido. no de París, de No Francia. sé. bueno, Ah, pues Pero ese es otro tema. sí, pues ahí, Respondiendo a la pregunta, sí, pero tan sí tenemos como que París. esa libertad y sí se ve el contraste, pero va a depender de la zona, va a depender de la plusvalía, va a depender si es un lugar protegido o no es un lugar protegido, pero sí, y aquí en más, México está y, mucho. y más o menos, porque tú puedes ir a cualquier colonia y vas a ver un puestito de tacos, donde sea. ¿Eh? Así que, Pero es que, ajá, yo te digo, va a Bueno, la depender de la siguiente zona y del pregunta. lugar. ok. Ajá.
¿Los ejemplos que has encontrado en tu caso conviven en armonía? ¿Consideras que hay algún elemento conector formal o alguna relación de uso que los concilia? Es como, pues es como hablar de, o sea, como que encaja con la que venía atrás, ¿no? De lo que venimos hablando, o sea, en, Yo por siento ejemplo, que la gente no es consciente ¿cómo, de perdón? eso. La gente no es consciente, o sea, la Ajá, gente es muy... Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, cuando estuve haciendo la investigación de la casa danzante en Praga, siempre el arquitecto Gary siempre es como muy polémico precisamente por su tipo de diseños y en una ciudad tan conservadora como Praga eso era pues, una situación, ¿no? Igual el Guggenheim. Pero aquí en México es como que, sí, o sea, aquí van a como hacer un que, edificio que no se ajá, combina y, y o sea, si está combinado, es porque aprovecharon la estructura anterior, o sea, tan simple, ve ajá, el Palacio de Bellas Artes, es ecléctico, o sea, tiene un montón de estilos. sí, 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 ¿Por qué? Porque se pausó con la revolución, luego lo volvieron a hacer con lo que había. sí, Entonces, o cuando aquí en México es como que vas al no. centro histórico y ves un Oxxo metido en el centro histórico, así nada más acomodaron cosas y es un Oxxo de caché, así se mira, y el Oxxo de hace 200 años, pero pues nada más aprovecharon la estructura, o sea, nunca derriban nada, es como que buscan ahorrar, no sé, Pero, o por el ejemplo, hay tiempo. ciertas normativas. Por ejemplo, si tú vas a San Miguel de Allende, te recomiendo que vayas, es hermoso. Es la ciudad más bonita de México. Starbucks, que es la panacea de que está en todos los mejores lugares de México, Ujú, del mundo, esos güeyes hicieron el Starbucks temático como de la época de la época que se ha inspirado la ciudad. ok, Entonces es muy interesante cómo ellos sí respetan ujú, el tema. Igual, por ejemplo, no en Valladolid, en Izamal, hay por reglamento religioso, todas las casas que están alrededor del convento a 2 kilómetros, todas son de color amarillo. Entonces es la ciudad amarilla. ok, Entonces hay ciertas zonas nada más, sí, pero es por algo así superlativo. No es como que algo tan común. y por ejemplo yo acá en la frontera, todos están haciendo lo mismo que en Estados Unidos, todos son eh, como de 6x6 aproximadamente todos los negocios. No están, no están haciendo nada como en México, pues. Están adaptándose a lo que viene de allá. No tenemos algo así como en el centro. Como, Sí, ¿no? ¿qué otra pregunta tienes, Daisy? Bueno, luego está, ¿existen diferencias entre los comportamientos y expresiones sociales de quienes usan un edificio moderno y uno postmoderno o premoderno? Sí. Claro que Eh, sí. Estaba yo viendo un artículo que habla sobre el proceso emocional evolutivo del ser humano y resulta que cuando decían, por ejemplo, que si tú habías vivido en un lugar, un entorno donde acumulaban, donde había mucha gente, donde había mucho ruido, muchas cosas, cuando tú creces te vuelves una persona minimalista y te gusta algo simple, porque tiene que ver con algo que te pasó en la infancia. Ok, ok. Entonces, de cierta manera, las construcciones influyen en nuestro desarrollo, en nuestra construcción emocional y todo este asunto. Sí, si eres una persona, por ejemplo, que nunca te tomaron en cuenta y siempre te sentías pequeño, cuando tú llegues a ser un dictador, pues vas a ser brutalismo y por eso tenemos toda la arquitectura nazi. ¿Me Enton- explico? Entonces, entonces, sí. es como estamos hablando aquí de que, pues México siempre se la ha adoptado que es de un rancho y que caballos y todo, ¿no? Como que siempre nos han metido esa idea, ¿no? Y Uh-huh. eso viene del centro, ¿no? Y el centro, pues, no digo que ya se quedó así, pero pues va a crecer. Pero por ejemplo en Monterrey, como que se quedaron con esa idea y empezaron a ser modernos. ¿No habrá sido a raíz de eso de que siempre le tiraron a México que estaban a pueblo, a pueblo, a pueblo? Y que ahora No, a Monterrey lo tienen muy moderno. no, eso tiene que ver porque la gente de fuera no ha venido a México. Ujú. Sí, La sí, sí. gente
No, pero Ya, yo porque hablando de la idea de cómo el mexicano se siente, pues. No de la gente, o sea, al Ah, mexicano le dicen eso, pues. sí, pero eso no tiene que ver con la arquitectura. Ujú. ¿Me explico? Eso Sí. bueno, tiene más que podemos ver con una decir identidad que cultural. los premodernos son como, suelen atraer personas interesadas en las actividades culturales o artísticas o patrimoniales. Se podría decir que esos son los edificios premodernos. Es que, bueno, desde como yo veo las cosas, eh, todos los movimientos que han seguido después de uno es porque viene por un hartazgo de las nuevas generaciones. ¿Sí? Sí, ¿Cuál fue el hartazgo del premoderno hacia pasar al moderno? El exceso. El exceso de ornamentas, el exceso de accesorios hizo que la gente dijera, no, basta. Ya se estandarizó la industria del acero, del cristal, del papel, todo es estandarizado, vamos a hacer todo recto. Y eso es Le Corbusier y toda su idea, ¿no? Pasan décadas y la gente que es posmoderna es como de, bueno, ya está aburrido esto de que todo sea así, debemos de tener una conexión con la identidad de cada lugar para crear precisamente una identidad que es todo lo contrario a lo que es el modernismo, porque el modernismo viene de la época después de la Belle Époque y viene donde todo se estandariza y viene la Primera Guerra Mundial, ahí viene el dadaísmo y toda esta situación, y dicen, no, vamos a dedicarnos a la razón, porque la razón es la situación. El suicidio de la razón pasa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que la gente, que Europa dice como que esto no puede seguir así, nos estamos matando, ¿qué tenemos que hacer para que esto cambie? La razón, porque se tenía y la idea de que el raciocinio, el razonamiento era la clave para poder solucionar todo en la vida. Cuando se utiliza esto, pero no se le da una empatía con las intenciones, con la identidad de cada persona, con esta situación, pues se mataron los europeos. Y ellos no pueden decir esto, ¿no? Entonces empieza el movimiento postmoderno para decir basta. Y eso empieza con movimientos artísticos, empieza con un montón de cosas que claro que tiene que ver con la arquitectura en tiempo posterior, ok. que tiene que ver en la época del postmodernismo, que lo que busca el postmodernismo es crear una identidad en cada lugar. Por ejemplo, o sea, el deconstructivismo no es precisamente de Bilbao, pero el Guggenheim de Bilbao hizo que la gente de abandonar esa ciudad, que era una ciudad industrial, que ya nadie quiere vivir ahí, a traer turismo, economía, y trajo un efecto impresionante en la ciudad, que la ciudad se tuvo que modernizar y es una ciudad muy activa hoy gracias solo al museo, ya que el gobierno hizo su trabajo de, bueno, estamos ganando dinero de aquí, vamos a componer la ciudad para nuestros ciudadanos. Entonces, eso es lo que busca el posmodernismo. Entonces, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Ok, ok. ¿Qué pregunta tienes ahí, Daisy? La que sigue. Am, oh, luego, ¿observas características sociales comunes entre las personas dependiendo del estilo arquitectónico que se habita? ¿O por el contrario, existen diferencias? Uy, aquí en México yo le voy a las dos. Es por Sí zonas. hay Ajá. diferencia. Es que sí hay diferencia, Sí, sí, sí. pero no es excluyente. Ajá. O sea, sí hay diferencias, pero no es excluyente del posmoderno y el modernismo. En realidad es, aquí en México el 60% de la construcción es autoconstrucción. Entonces, de diseño y propuesta de diseño no tienen absolutamente nada. Entonces, pues ahí vamos a decir como, no. Pero sí el hecho de vivir en una zona que tiene hacinamiento, que es limpia, que tiene esto, va a cambiar la interacción que tiene una persona que vive en un lugar que es más popular. Eso es ¿Sabes? evidente. ¿Sabes dónde se aplicaría como que lo que hablen de... ¿Cómo decía? Que son similares, ¿no? Hablaba de esa pregunta. Yo Ujú. conozco un arquitecto que hace casas para estadounidenses, porque aquí queda la frontera cerca, de la playa, que es una como tipo, una privada a la orilla del mar, y él ya lleva 30 años haciendo casas para ellos. Entonces siempre Ujú. como que sigue esa línea. Entonces ahí no sé, siento que ahí entraría, pero como
en comunidad, ¿no? No, se refiere más al tema de, por ejemplo, yo me refiero más al tema de la gente que, por ejemplo, el movimiento moderno, sí han escuchado hablar de Tlatelolco. Ajá. Bueno, Tlatelolco, antes de ser ese multifamiliar que se hizo muy popular en los 60 en toda la Ciudad de México, no solo ese, sino varios, era básicamente un suburbio y donde la gente se iba a malvivir. Entonces, el gobierno, para poder quitar eso, lo que hizo fue hacer esta reforma, ¿ok? Y cambiar todo el impacto de ser un lugar sucio, donde había gente que estaba muy, pues no era precisamente la caminata de la sociedad de México, a tener infraestructura para que la gente que trabajara, la gente que pudiera tener acceso a la vivienda, porque en ese momento era el gran milagro mexicano, eh, se desarrolló Tlatelolco, que era el lugar más limpio. Lo vemos también, por ejemplo, cuando se hizo la higienización de París, que fue básicamente que Napoleón III dijo, vamos a hacer París que sea atractivo como Londres, porque Londres era muy limpio, pero Francia, pues, no son muy limpios los franceses. Entonces, lo que hizo fue ¿Qué? limpiar París. El problema de limpiar París significa que básicamente es gentrificación. Y, o sea, agarrar a la gente que vive ahí y decirle, váyanse a la orilla, gracias, no molesten, y hacemos todo bonito. Y por eso es que para París tiene esa estética. Pero sigue teniendo el tema de la sociedad. O sea, no porque le inviertas a eso, significa que va a haber la gente, al final se va a acoplar. Si no cambia hábitos, ahí se va a quedar. Por eso las ratas en París, si vas a París y no ves una rata de 2 metros, no fuiste a París. Ver a París y ver una rata es como ir a ver a Notre Dame al Jorobado. Así. Entonces, eso es. Entonces, la respuesta es sí, sí En influye demasiado. conclusión, entonces, ¿cómo dirías que las características sociales comunes giran en torno al uso de espacios? Sí, al final del día creo que la gente se hace suyo el lugar. Sí, pues Y eso pasó, por ejemplo, en la Cineteca Nacional. El arquitecto tenía una idea, pero la gente tenía unas costumbres que no fueron como pensadas en... Cuando se hizo la biblioteca se pensó como en un todo y no en la aplicación de lo que la gente hacía en ese lugar. Entonces la gente va ahí porque ahí era un parque, entonces la gente se va a recrear afuera de la Cineteca. Entonces, al final del día, aunque tú tengas todas las mejores intenciones del mundo, la gente al final, el usuario, al final va a hacer lo que les sale de su gana, pues. Entonces la respuesta es sí. O sea, sí influye, cada lugar es distinto y es esa situación. Y se puede hablar desde muchos aspectos, pero a nivel general, sí. ok. Y ahorita, ¿qué otra? ¿Cómo y para qué se utilizan los edificios dependiendo del estilo al que pertenecen? ¿Existe alguna diferencia particular en ellos? Me parece, sí. Ay, esa pregunta es complicada. ¿Cómo y cuándo se utilizan los Pues edificios? los edificios se utilizan de diferentes maneras dependiendo de su estilo arquitectónico. Bueno, Sí. Sí. refleja las necesidades, Ajá. intereses, dinámicas sociales Mm, de pues los yo tengo, por ejemplo, usuarios. aquí en Mérida, lo que es la avenida de Prolongación de Montejo, hay muchas casas de estilo francés, porque según la ciudad, esa era como que una Pero imitación estamos de hablando de Suárez. Reforma. Sí, ahí Juárez. voy, porque Reforma está al lado de Juárez y la avenida Reforma eh, está inspirada en el Champs-Élysées. Entonces voy para allá, espérame. Las casas, por ejemplo, algo tan simple, la torre de Reforma, en la parte de abajo hay una casona que no se podía destruir porque era perteneciente a Lina. Entonces lo que hicieron fue quitarla, pusieron ahí la super torre y luego pusieron la casa porque era protegida. Esto que tiene que ver mucho. La casa creo que es un museo y el edificio son oficinas y son tiendas, es un centro comercial. Entonces sí tiene que ver mucho aquí, al menos en ciertas zonas, a eso iba, que sí tenían que ver con el uso que se le dé. Un ejemplo, en Mérida, ahí va mi punto, en Mérida
las casas estas, todas son museos. Algunas son restaurantes, algunas son hoteles, obviamente con estilo colonial, ¿no? Porfiriato en realidad. Entonces, así. Y, y es eso, si tú quieres hacer algo más como oficinas increíbles, pues te vas a las afueras y ahí ya le das otro estilo. Entonces, es eso, cuando tienes un estilo protegido, porque ya es una colección histórica, sí tiene que ver el uso que le des, porque tiene ciertas reglas. Al menos aquí en México así es. Sí, pues cambia mucho. Yo lo he mirado mucho en la BBVA, como que tiene su propio estilo. Yo sí he mirado, por ejemplo, por acá, voy al banco de la BBVA y es, o sea, sí se asemejan. Y casi siempre los bancos se parecen. O si vas al hospital, también tienen su como que su reglamento. Siguen De como una hecho, línea. eso se ve más como, ya cuestiones más como de diseño. Si tú ves, Ajá. por ejemplo, un lugar, hay una plaza en Milán, no me acuerdo, creo que es la Plaza Milán, donde son todas las marcas de lujo. ¿Sí? Y ahí solamente puede haber marcas de lujo. McDonald's se puso y el ayuntamiento, las marcas, le pidieron al ayuntamiento de Milán que quitara McDonald's porque McDonald's no era considerado de lujo y tuvo que pagar una multa al ayuntamiento para quitar a McDonald's. Y lo quitaron al final de cuentas. Y las marcas le dijeron, toma, sáquenlo de aquí. Porque tiene que ver con el uso. Ujú. Sí, sí. Entonces, sí. Y por ahí quedan unas preguntas, ¿no? Y luego está la última pregunta, que son, Ok. que es, ¿cuáles son los intereses, actividades y estilo de vida de los habitantes de la colonia? ¿Encuentras relación entre esto y los estilos de los edificios donde normalmente laboran, viven o se divierten? Ok, la No colonia Juárez creo. está más enfocada a comercio y zona residencial porque hay edificios altos y eso sí, los que están dentro de la colonia, sí. Pero más que nada es un edificio, o sea, es una colonia comercial. Ujú. Entonces el comportamiento que hay en esa parte de la colonia es exclusivamente, o sea, no puedo decir que exclusivamente eh, residencial o comercial, porque están mezclados, Sí, sí. pero el comportamiento es muy hasta cierto punto tranquilo. O sea, yo he estado en esa colonia y se me hace una colonia súper bonita. O sea, he estado caminando ahí y no me siento seguro. Y mira que la Ciudad de México tiene fama, Ujú. pero ahí la gente se ve tranquila, la gente es muy amable. Entonces, con mi poca experiencia Pues como una... yendo y Ahí es visitando una zona Colombia, turística, no, ¿no? es Yo la comercial. verdad que no Comercial. sé, esa parte yo no puedo responder, pero No, pero pues hay alguna gente que duda que puedas tener. vive, vive en la zona, pero, o sea, yo, por ejemplo, no me divierto hacia mi zona, yo me voy más hacia otro lado. Y me supongo que Pasa, todos hacen lo mismo. no, lo que pasa es que Ciudad de México es un vórtice de entropía de personas. O sea, es una ciudad excesivamente poblada. Es que... Entonces, normalmente tú te vas a un lugar donde lo preferible sería donde tú te vas a vivir donde puedas pagar, honestamente, ahorita con la gentrificación. Pero después de eso, te vas a un lugar que quede cerca de tu lugar de trabajo, porque las distancias por el tema de tráfico y mala gestión urbana y por inseguridad y todo este tema, tardas mucho en moverte de un lugar a otro. Tardas más o menos 1 hora, 3 horas en hora pico. Entonces imagínate estar haciendo 2 horas nalga para ir a un antro. Entonces vas 2 horas, estás en el antro 2 y regresas otras 2 horas. Son 4 horas hora nalga. Pues la gente suele ser más como de región, no me muevo de aquí. O sea, de ¿Qué donde hora yo vivo, nalga? Lo siento, pero me, O sea, es estar hora estoy nalga, sentado. es curiosa. sentado. Ah, Sí, Estás porque sentado ah. toda. si hay muchos, por ejemplo, en los estudiantes, por ejemplo, ahí no tienen de otra. Si quieren ir a estudiar ahí donde viven, se levantan casi Sí, 4 de la mañana para irse a la escuela a las y son 7. 2, 3 horas A las para ir a 7, porque me tocó universidad. cuando vivía en Guadalajara, que Ujú. tenía que levantarme a las 4, agarrar el camión a las 5 para entrar a las 7
y pues mis 8 horas y otra vez Entonces, el mismo ¿qué, para qué atrás. piensan ustedes que los habitantes de la colonia tienen ese balance entre lo laboral, Yo en consideraría que ahí, desde el punto de vista de la observación, es que ahí la gente se conoce. O sea, Ujú. en Ciudad de México, sobre todo en zonas muy populares, la gente conoce a su carnicero, la gente conoce a su Abarrotes. al cartera que está así. Entonces, ¿qué es lo que hay todavía un tipo de tejido social? Porque no hay edificios altos. O sea, sí están edificios altos, pero todos son oficinas y están en reforma. Pero dentro de la colonia hay edificios más o menos como de vivienda de 4 pisos. ¿Por qué? Y eso es importante, porque si tú quieres que una sociedad se pierda y que no pueda relacionarse consigo, haz un edificio arriba de 6 pisos, porque ya no distingues quién es quién. Entonces, ese es el asunto. Bueno, pues espero que aquí hayas resuelto dudas, Daisy, ¿cómo ves? pues sí, ¿Sí? A ver si te vas con un buen sabor de México para Europa con esta información. o sea que me toque, si me voy a México, tengo que tener mi Airbnb y divertirme ahí nomás. Y Sí. todo ahí nomás, porque Mm, es No, preferible yo que te no irse tan recomiendo, lejos. no te rentes un Airbnb, ve Oh, por región. Hoy vas a ir no sé, vas a ir a ver al Museo de Antropología, te lo recomiendo, quédate ah, cerca. cierto. Al día siguiente All vas a inclusive. ir no sé, a Xochimilco, no sé cuánto tiempo esté. Bueno, vas a Xochimilco y te vas a una trajinera, terminas y te vas a otro lugar que queda por ahí cerca y visita los alrededores. ¿Sí? O sea, si vas, por ejemplo, yo estoy haciendo un plan para que quiero ir a México, y es decir, el día que vaya a ver el Museo de Antropología, tengo que ir al Jumex, tengo que ir al el Museo Sumaya. ¿Por qué? Porque quedan cerca, y obviamente de Polanco. Y ya de ahí, que es la zona más bonita del país, y ya está. Y de ahí, si te quieres ir a otro lugar, bueno, pues mueve todas tus chivas a ese lugar y así. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas, para que puedas realmente conocer México. O sea, el lugar, y nada la más el gente. DF, ¿eh? Nada más ese Sí, pedacito que es México. sí. Y eso es una situación, porque si tú te vas al sur, es otra cosa. Ajá, Y sí, dentro sí. del mismo estado, cada uno tiene su propia identidad y su propia idea de muertos y todo es diferente. Bueno, pues espero que toda esta conversación haya servido. Pues sería despedirnos y muchas gracias por su tiempo, compañeros. Pues sería en otra ocasión esta plática que está muy interesante que tuvimos que acortar porque hay mucha, mucha información que se puede hablar aún. Bueno, Sí, pues Se nos quedó corta sí, los 30 minutos. sí, la verdad que sí. Entonces, muy buenas noches y aquí lo paramos entonces, ¿está bien? vale. Sí, Pues chao a adiós. todos. Entonces, Nos vemos.